El salón estaba lleno de risas educadas, copas de cristal y promesas vacías. Nadie escuchaba a nadie. Nadie veía a nadie. Excepto él. Alejandro Barrenechea, uno de los empresarios más influyentes de Ciudad de México, se detuvo en seco cuando escuchó aquella frase que no iba dirigida a él, pero lo atravesó como un cuchillo. Mi hija quiere un papá en la fiesta de la escuela, dijo la limpiadora, casi en un susurro, mientras exprimía el trapeador detrás de las cortinas del salón. Alejandro no volteó de inmediato. Algo en el tono, no era reclamo, no era rabia, era una tristeza serena, resignada, de esas que no piden ayuda porque ya aprendieron a sobrevivir sin ella. La mujer hablaba por teléfono, de espaldas, con el uniforme gris aún húmedo, las manos agrietadas por el cloro. No, mamá, yo no puedo inventarle uno, continuó. Dice que todas sus amigas llevarán a sus papás. Yo le dije que estaría yo. Pero no es lo mismo. Alejandro apretó la mandíbula. Hacía años que no sentía nada parecido. Ni siquiera cuando firmó el divorcio. Ni cuando su hijo dejó de llamarlo. Aquella frase, dicha por una desconocida, le devolvió una imagen que había enterrado, un niño sentado solo en una banca escolar, mirando como otros corrían hacia los brazos de sus padres. Un segundo después, la mujer colgó. Respiró hondo. Se secó una lágrima con el dorso de la mano y siguió limpiando, como si nada. Alejandro se giró lentamente. No sabía por qué lo hacía. No sabía qué iba a decir. Solo sabía una cosa. A partir de ese instante, nada volvería a ser igual. Alejandro Barrenechea había construido un imperio desde la nada. Eso decían las revistas. Eso repetían los analistas financieros. Eso aplaudían los invitados esa noche, en su elegante residencia de Polanco, donde los candelabros brillaban más que las sonrisas. Pero la verdad era más incómoda. Alejandro tenía 48 años, una fortuna incalculable y una casa demasiado grande para alguien que casi no dormía en ella. Caminaba entre la gente con la seguridad de quien está acostumbrado a mandar, pero por dentro llevaba una inquietud persistente, una sensación de vacío que ningún contrato podía llenar. La gala benéfica avanzaba con discursos previsibles. Donaciones anunciadas entre aplausos. Fotógrafos. Brindis. Alejandro sonreía cuando debía, asentía cuando convenía. Hasta que aquella frase se coló por una rendija de su atención, como una grieta en un muro pulido. La limpiadora. No era común que el personal hablara durante los eventos. Todo estaba cuidadosamente coreografiado para que ellos fueran invisibles. Pero esa noche, algo había fallado. O tal vez, algo había despertado. Alejandro la observó con disimulo. Era una mujer de poco más de 30 años, cabello oscuro recogido con prisa, ojeras profundas y una dignidad silenciosa en cada movimiento. Se llamaba Lucía Morales, aunque él aún no lo sabía. Madre soltera. 3 turnos al día. Una vida entera sosteniéndose a fuerza de voluntad. Lucía terminó su trabajo en el salón y se dirigió al pasillo lateral. Alejandro, impulsado por algo que no supo nombrar, la siguió. Disculpe, dijo, deteniéndola. Lucía se giró de inmediato, nerviosa. Reconoció al dueño de la casa al instante. Bajó la mirada. ¿Sí, señor Barrenechea? Escuché lo que dijo, respondió él, sin rodeos. Sobre su hija. El color abandonó el rostro de Lucía. Lo siento mucho, señor. No debí hablar por teléfono. Si quiere que me vaya. No, interrumpió Alejandro. No es eso. Hubo un silencio tenso. El tipo de silencio que incomoda más que un grito. ¿Cómo se llama su hija? Preguntó él. Lucía dudó. Pero algo en la voz de Alejandro no sonaba a reproche. Se llama Sofía. Tiene 7 años. Alejandro asintió lentamente. 7. La misma edad que tenía su hijo, Tomás, cuando él dejó de ir a los festivales escolares porque no tenía tiempo. ¿Cuándo es la fiesta? Preguntó. Lucía frunció el ceño, confundida. Este viernes, pero no entiendo por qué. Alejandro respiró hondo. Miró el pasillo, luego a ella. Tal vez, dijo con cautela, pueda ayudarla. Lucía soltó una risa breve, incrédula. No era burla. Era cansancio. Con todo respeto, señor, no hay nada que se pueda hacer. Mi hija quiere un papá. Y eso no se consigue. Alejandro sintió el golpe. Porque ella tenía razón. O eso creía. Esa noche, cuando la gala terminó y la casa quedó en silencio, Alejandro no logró dormir. La frase volvía una y otra vez. Mi hija quiere un papá en la fiesta de la escuela.
Y con ella, otra más dolorosa, mi hijo quiso un padre, y yo no estuve. A la mañana siguiente, Alejandro tomó una decisión que desafiaría su imagen pública, su lógica empresarial y todas las reglas que había seguido durante décadas. Buscó el expediente del personal. Leyó el nombre de Lucía Morales. La dirección. El teléfono. No sabía exactamente qué iba a hacer. Solo sabía que no podía ignorarlo. Porque por primera vez en muchos años, alguien no le había pedido dinero. Le había pedido presencia. ¿Te está gustando esta historia hasta ahora? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿La decisión inesperada de Alejandro o la fuerza silenciosa de Lucía como madre? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. Alejandro Barrenechea no era un hombre impulsivo. Cada decisión en su vida había pasado por filtros, asesores, análisis de riesgo y proyecciones a largo plazo. Sin embargo, aquella mañana, mientras observaba la ciudad desde el ventanal de su oficina en el piso 42, sintió algo profundamente ajeno a su naturaleza, duda emocional. Sobre el escritorio tenía un expediente sencillo. No balances, no contratos millonarios. Solo hojas comunes con información básica. Lucía Morales. Edad, 34 años. Estado civil, soltera. Hija, Sofía Morales, 7 años. Escolaridad, primaria incompleta. Turno, nocturno y fines de semana. Alejandro cerró el expediente con lentitud. Aquella mujer no pertenecía a su mundo. Y, aún así, lo había sacudido más que cualquier amenaza empresarial en los últimos años. Esto es una locura, murmuró para sí mismo. Su asistente, Mariana, tocó la puerta. ¿Me mandó llamar, señor Barrenechea? Alejandro levantó la vista. Necesito que averigües algo, dijo. Quiero saber cómo es una fiesta escolar, cuando los niños llevan a sus padres. Mariana parpadeó, desconcertada. ¿Perdón? Solo eso, respondió él, seco. Sin hacer ruido. Cuando Mariana salió, Alejandro volvió a mirar la ciudad. Recordó a Tomás, su hijo, parado en un escenario escolar, buscando con la mirada entre el público, y no encontrándolo. Recordó el mensaje de su exesposa esa tarde, no vuelvas a prometer cosas que no vas a cumplir. Ese recuerdo fue el que finalmente lo empujó. Lucía estaba terminando su turno cuando recibió una llamada inesperada. ¿Lucía Morales? Preguntó una voz femenina, profesional. Sí, soy yo. Habla Mariana López, de la oficina del señor Barrenechea. Él desea verla hoy, si es posible. Lucía sintió un nudo en el estómago. ¿He hecho algo mal? No, respondió Mariana. Es solo una conversación. Lucía colgó con las manos temblorosas. Durante el trayecto hasta la oficina principal, 1000 escenarios se formaron en su mente. Despido, reclamo, humillación. Nunca algo bueno. Alejandro la recibió de pie. Sin traje esta vez. Solo una camisa clara y mangas arremangadas. Gracias por venir, dijo. Siéntese, por favor. Lucía obedeció, rígida. Señor Barrenechea, si fue por lo del otro día, yo le aseguro que no volverá a pasar. Lucía, interrumpió él, pronunciando su nombre con cuidado. No la llamé para reprenderla. Ella levantó la mirada, sorprendida. La llamé porque, pensé mucho en lo que dijo. Silencio. Mi hija no tiene papá, dijo Lucía finalmente. El hombre que la engendró se fue cuando supo que estaba embarazada. No volvió. No preguntó. No existe. Alejandro asintió lentamente. Mi hijo sí tuvo padre, respondió. Pero uno ausente. Y créame, a veces duele igual. Lucía no supo qué decir. Alejandro respiró hondo. Quiero proponerle algo. Y entiendo si piensa que estoy loco. Lucía apretó el bolso contra su pecho. La fiesta escolar de Sofía, ¿es este viernes? Sí, respondió ella, desconfiada. Pero no entiendo qué tiene que ver. Quiero ir, dijo Alejandro. El mundo pareció detenerse. ¿Cómo dice? Susurró Lucía. Quiero acompañarlas, repitió. No como empresario. No como jefe. Solo como, alguien que esté ahí. Lucía se levantó de golpe. No. No puedo aceptar eso. Escúcheme, insistió Alejandro. No busco nada a cambio. Nadie tiene que saber quién soy. Si quiere, puedo decir que soy un amigo de la familia. Un tío. Lo que usted diga. Lucía negó con la cabeza, visiblemente alterada. Usted no entiende.
Mi hija no necesita una mentira elegante. Necesita estabilidad. Y esto es jugar con sus emociones. Alejandro sintió el golpe. Pero no retrocedió. Lo sé. Por eso se lo propongo con honestidad. No quiero prometerle nada a Sofía. Solo estar ese día. Nada más. Lucía guardó silencio. Pensó en Sofía llorando en su cama. Pensó en su pregunta de la noche anterior. Mamá, ¿yo hice algo mal para no tener papá? Las lágrimas le nublaron la vista. No lo haga por mí, dijo Lucía, con voz quebrada. Hágalo solo si está dispuesto a mirar a los ojos a una niña que se ilusiona fácilmente. Alejandro sostuvo su mirada. He fallado como padre más veces de las que puedo contar, respondió. Tal vez, esta sea mi forma de no fallar otra vez. Lucía respiró hondo. Asintió lentamente. Está bien, dijo. Pero una sola vez. Y después, cada uno sigue con su vida. Alejandro aceptó. No sabían, ninguno de los dos, que aquella decisión aparentemente simple estaba a punto de desatar una cadena de eventos que pondría en riesgo reputaciones, verdades ocultas y heridas del pasado. El viernes llegó demasiado rápido. La escuela era modesta, en un barrio sencillo. Globos de colores, carteles hechos a mano y niños corriendo por todos lados. Alejandro llegó puntual, vestido con ropa sencilla. Sin guardaespaldas. Sin chofer. Lucía lo vio desde lejos, y apenas lo reconoció. Gracias por venir, dijo, nerviosa. Gracias por dejarme, respondió él. Sofía apareció corriendo. Mamá, ¿quién es él? Lucía tragó saliva. Sofi, él es Alejandro. Un amigo. Sofía lo miró con curiosidad. ¿Vas a sentarte con nosotras? Alejandro sonrió, genuino. Si tú quieres. La niña asintió. Ese pequeño gesto fue suficiente para que algo se quebrara dentro de Alejandro. Durante la presentación, Sofía buscó su mano. Él la tomó. Sin promesas. Sin palabras grandilocuentes. Solo presencia. Desde la distancia, algunas madres observaban. Susurraban. No era común ver a un hombre así en ese lugar. Elegante, atento, emocionalmente presente. Lo que nadie imaginaba era que, entre el público, alguien más también observaba. Valeria Montoya. Ex esposa de Alejandro. Y madre de Tomás. Cuando lo vio, sintió que el piso se movía bajo sus pies. ¿Qué diablos estás haciendo aquí, Alejandro? Murmuró. Porque aquel gesto, tan pequeño y tan humano, estaba a punto de reabrir heridas que nunca sanaron, y revelar secretos que cambiarían el destino de todos. ¿Te está gustando la historia hasta aquí? ¿Qué te sorprendió más de este capítulo, la propuesta de Alejandro o el momento en que Sofía tomó su mano? Si esta historia te emociona, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. Valeria Montoya permanecía inmóvil al fondo del patio escolar, como si el cuerpo no le respondiera. El murmullo de los niños, los aplausos, la música infantil, todo se volvió ruido distante cuando sus ojos se clavaron en una escena que jamás imaginó presenciar. Alejandro Barrenechea, el hombre que nunca tuvo tiempo para los festivales de su propio hijo, estaba sentado en una pequeña silla de plástico azul, inclinado hacia una niña que no era suya, escuchándola con una atención que Valeria había suplicado durante años. No puede ser, susurró, con la respiración entrecortada. Apretó el celular con fuerza. Su primer impulso fue levantarse, ir hasta él y exigir una explicación. Pero algo la detuvo. La forma en que Alejandro miraba a la niña. No era actuación. No era culpa. Era ternura. Sofía estaba nerviosa en el escenario. Su turno se acercaba. Movía las manos, buscaba a su madre entre el público, y luego, sin entender del todo por qué, buscaba también a Alejandro. Cada vez que lo encontraba con la mirada, él levantaba el pulgar, sonreía, y ella se tranquilizaba. Lucía lo notó. Y ese detalle le provocó una punzada inesperada en el pecho. No tienes que hacer más de lo que dijimos, le susurró a Alejandro. Ya estás aquí. Eso es suficiente. Alejandro no respondió de inmediato. No apartó la mirada de Sofía. No estoy haciendo nada que no quiera hacer, dijo finalmente. Y eso, es nuevo para mí. Lucía lo miró de reojo. No sabía qué pensar. Parte de ella quería levantar un muro de inmediato. La otra parte, la más cansada, la más humana, se permitía, por primera vez en años, respirar. Valeria se sentó lentamente en una banca lateral. Su corazón latía con fuerza. No estaba allí por casualidad.
Había ido por Tomás, que participaba en la misma escuela ese día. Ironías de la vida. Nunca pensó que el destino la haría coincidir así con su pasado. Mamá, dijo Tomás, acercándose. ¿Estás bien? Valeria forzó una sonrisa. Sí, cariño. Solo, sorprendida. Tomás siguió su mirada. Vio a Alejandro. Sus hombros se tensaron. ¿Papá? Preguntó, incrédulo. Alejandro levantó la vista en ese instante. El encuentro de miradas fue brutal. No había palabras suficientes para describir lo que sintió. Culpa. Miedo. Anhelo. Se puso de pie de inmediato. Tomás, dijo, con voz baja. El niño no respondió. Se quedó quieto, mirando a la niña que sostenía la mano de su padre. ¿Quién es ella? Preguntó, con un nudo en la garganta. Lucía se levantó instintivamente, protectora. Sofía bajó del escenario justo en ese momento, emocionada por su presentación. Mamá, gritó. ¿Viste? No me equivoqué. Lucía la abrazó. Lo hiciste increíble, amor. Sofía miró a Alejandro. ¿Viste, Ale? Alejandro sonrió, pero su mirada seguía clavada en Tomás. Sí, lo vi. Valeria se acercó, con pasos firmes. ¿Puedes explicarme qué estás haciendo aquí? Preguntó, conteniendo la furia. Lucía retrocedió un paso. Entendió de inmediato. La exesposa. El hijo. El mundo que Alejandro había traído consigo. Valeria, empezó Alejandro. No es lo que parece. Ah, ¿no? Respondió ella. Porque parece que estás jugando a ser padre, con la hija de otra mujer. El silencio se volvió espeso. Los niños corrían alrededor sin notar la tensión que podía cortarse con un cuchillo. Lucía tomó la mano de Sofía. Vámonos, susurró. No, dijo Alejandro. Espera, por favor. Lucía lo miró con dureza. Esto fue un acuerdo claro. Una vez. Sin consecuencias. Valeria los observó con atención. Algo no encajaba. Lucía no tenía pinta de amante. No había complicidad secreta. Había miedo. ¿Quién eres tú? Preguntó Valeria, dirigiéndose a Lucía. Lucía, respondió ella. Trabajo limpiando en la casa del señor Barrenechea. Valeria parpadeó, descolocada. ¿La limpiadora? Alejandro cerró los ojos un segundo. Sabía que ese detalle cambiaría todo. Entonces explícame, dijo Valeria. ¿Por qué mi exmarido está aquí, sentado con tu hija, como si fuera parte de su vida? Lucía respiró hondo. Miró a Sofía. Luego a Tomás. Dos niños atrapados en un conflicto de adultos. Porque mi hija quería un papá en la fiesta, dijo, con voz firme. Y él escuchó algo que nadie más escuchó. Valeria se quedó sin palabras. Tomás bajó la mirada. ¿Y yo? Preguntó en voz baja. Yo también quería que vinieras, papá. Ese fue el golpe final. Alejandro se agachó frente a su hijo. Lo sé, dijo, con la voz rota. Y no hay excusa que alcance. Tomás retrocedió un paso. Llegaste tarde, susurró. Valeria tomó a su hijo de la mano. No es el momento, dijo. No aquí. Se dio media vuelta, pero antes de irse, miró a Lucía. Ten cuidado, le advirtió. Los hombres como él siempre creen que pueden arreglarlo todo con una buena acción. Lucía no respondió. Porque, en el fondo, ese mismo miedo ya había comenzado a crecer dentro de ella. Esa noche, Alejandro no volvió a su oficina. Fue a su departamento, el mismo que había quedado vacío desde el divorcio. Se sirvió un whisky y lo dejó intacto sobre la mesa. Las imágenes del día se repetían sin descanso, Sofía sonriendo. Tomás decepcionado. Valeria herida. ¿Qué estás haciendo? Se preguntó en voz alta. Salvándote a ti, o lastimando a todos. Mientras tanto, Lucía acostaba a Sofía. Mamá, dijo la niña. ¿Ale va a volver? Lucía se quedó helada. ¿Por qué preguntas eso? Porque hoy se sentía, como familia. Lucía apagó la luz. Se sentó en la cama. A veces, dijo con cuidado, las personas entran en nuestra vida solo para enseñarnos algo. ¿Y qué me enseñó él? Preguntó Sofía, medio dormida. Lucía tardó en responder. ¿Qué mereces que alguien te mire con atención? Las lágrimas rodaron en silencio. Al otro lado de la ciudad, Valeria observaba a Tomás dormir. No voy a permitir que vuelva a lastimarte, susurró. Y tomó una decisión. Una decisión que, sin saberlo,
cambiaría el rumbo de la historia de Lucía, Sofía y Alejandro para siempre. Porque cuando los adultos juegan con el pasado sin cerrarlo, el presente siempre cobra su precio. ¿Estás disfrutando esta historia? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿El encuentro entre Alejandro y su hijo o la advertencia de Valeria a Lucía? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La mañana siguiente amaneció gris en Ciudad de México, como si el cielo hubiera decidido acompañar el peso que Lucía llevaba en el pecho. Caminó hacia la parada del autobús con Sofía de la mano, en silencio. La niña tarareaba una canción infantil, ajena al torbellino que se había desatado desde aquella fiesta escolar. Lucía, en cambio, no había dormido. Cada escena regresaba con precisión cruel, la mirada herida del niño, el reproche contenido de la mujer elegante, la culpa en los ojos de Alejandro. Esto no era parte del trato, se repetía. Nada de esto. Mamá, dijo Sofía, rompiendo el silencio. ¿Ale está enojado? Lucía se detuvo. Se agachó para quedar a su altura. No, amor. Ale no está enojado. ¿Entonces por qué no vino hoy? Lucía tragó saliva. Porque a veces los adultos no saben cómo hacer las cosas bien. Sofía pensó unos segundos. A mí me gustó que viniera, dijo. Me sentí importante. Lucía sintió que el corazón se le partía en dos. Siempre eres importante, respondió, abrazándola con fuerza. Con o sin nadie más. Pero mientras Sofía subía al autobús escolar, Lucía supo que esa promesa no era suficiente para borrar lo que ya había nacido en el corazón de su hija, ni en el suyo. Alejandro llegó temprano a la oficina, algo poco habitual en él. No por ambición, sino porque quedarse en casa se había vuelto insoportable. El silencio ya no era descanso, era juicio. Mariana notó el cambio apenas lo vio. ¿Todo bien, señor Barrenechea? No, respondió él, sin rodeos. Pero sigamos. Intentó concentrarse en reuniones, llamadas, números. Todo sonaba hueco. En un punto, cerró el expediente que tenía frente a él. Cancela mi agenda de la tarde, ordenó. Y, necesito que hagas algo delicado. Mariana asintió, atenta. Quiero que investigues a Valeria Montoya. No en lo personal, en lo legal. Mariana frunció el ceño. ¿A su exesposa? Sí. Algo está por venir, dijo Alejandro. Y necesito estar preparado. Valeria, por su parte, había pasado la noche en vela. El rostro de Alejandro sentado junto a esa niña desconocida la perseguía. No por celos románticos, eso estaba muerto hacía años, sino por una herida que jamás cerró, la sensación de que otras personas recibían del padre de su hijo lo que ella había suplicado durante tanto tiempo. No lo voy a permitir, se dijo frente al espejo. No otra vez. Esa misma mañana, pidió una cita con su abogado. Quiero revisar el acuerdo de custodia, dijo, firme. Y evaluar si Alejandro sigue siendo una influencia estable para Tomás. El abogado levantó la vista. ¿Algo ocurrió? Valeria dudó apenas un segundo. Sí, respondió. Y no fue poca cosa. Lucía llegó al trabajo con un presentimiento incómodo. El ambiente se sentía distinto. Demasiado silencioso. Nadie la miraba a los ojos. Mientras limpiaba el pasillo principal, Mariana se acercó. Lucía, el señor Barrenechea quiere verla. El estómago de Lucía se contrajo. Dígale que no puedo, respondió. Estoy trabajando. Mariana bajó la voz. Insistió. Dice que es importante. Lucía cerró los ojos un segundo. Esto es exactamente lo que temía. En la oficina, Alejandro estaba de pie, mirando por la ventana. Se giró al escucharla entrar. Gracias por venir. No debería estar aquí, dijo Lucía. Acordamos una cosa y ahora todo se salió de control. Lo sé, respondió él. Y no voy a fingir que no pasó nada. Lucía cruzó los brazos. Su exesposa me habló como si yo fuera una amenaza. Su hijo me miró como si yo le hubiera robado algo. No es tu culpa, dijo Alejandro. Es mía. Lucía negó con la cabeza. No entiende, Alejandro. Para usted esto fue un gesto. Para nosotros fue una puerta que no debió abrirse. Alejandro se acercó un paso. No puedo deshacer lo que sentí ese día, dijo. Ni lo que Sofía sintió. Y tampoco lo que Tomás me reclamó. Lucía lo miró con dureza. Entonces haga lo correcto, dijo. Aléjese. Alejandro sintió el golpe, pero no discutió. Si eso es lo que necesitas, lo haré.
Lucía respiró aliviada y rota al mismo tiempo. Gracias. Cuando salió, Alejandro se quedó solo. Por primera vez, entendió algo con claridad brutal: querer hacer el bien no te exime de las consecuencias. Esa tarde, Lucía fue llamada a la dirección de la empresa de limpieza. El supervisor la esperaba con un gesto serio. Lucía, hemos recibido una queja, dijo. El corazón le dio un vuelco. ¿Una queja? Dicen que usted tuvo una interacción inapropiada con el señor Barrenechea. Lucía se quedó helada. Eso no es cierto. No estoy diciendo que lo sea, respondió el supervisor. Pero la empresa no quiere problemas. La van a trasladar a otro edificio. Turno nocturno. Menor paga. Lucía sintió que el piso desaparecía bajo sus pies. ¿Por qué? Yo no hice nada malo. A veces, dijo él, incómodo, no se trata de hacer algo malo. Se trata de estar demasiado cerca. Lucía salió de allí con los ojos ardiendo. Así se castiga a los invisibles, pensó. Por existir en el lugar equivocado. Alejandro se enteró esa misma noche. Mariana entró a su oficina con el rostro tenso. Señor, Lucía fue trasladada. Por una queja relacionada con usted. Alejandro se levantó de golpe. ¿Quién presentó la queja? Mariana dudó. No hay nombre oficial. Pero, todo apunta a Valeria. El silencio se volvió peligroso. No, dijo Alejandro. Esto sí no. Tomó su saco. Cancela todo. Voy a verla. Lucía estaba preparando la cena cuando llamaron a la puerta. Miró el reloj. Demasiado tarde para visitas. Abrió, y lo vio. No deberías estar aquí, dijo, en voz baja. Lo sé, respondió Alejandro. Pero esto ya cruzó una línea. Lucía salió al pasillo para no despertar a Sofía. Me cambiaron de turno, dijo. Perdí horas. Dinero. ¿Ves ahora por qué te pedí que te alejaras? Alejandro sintió una mezcla de rabia y culpa. Voy a arreglarlo. No, dijo Lucía. No quiero favores. No quiero deberle nada. Alejandro la miró, serio. Esto no es un favor. Es responsabilidad. Tu mundo siempre se arregla con poder, respondió ella. El mío no. Hubo un silencio largo. Alejandro, añadió Lucía, con la voz quebrada. Mi hija ya te extraña. Y eso me da miedo. Él bajó la mirada. A mí también. En ese instante, la puerta del apartamento de enfrente se abrió. Una vecina curiosa observó la escena. Alejandro entendió el riesgo. La exposición. El daño. Me iré, dijo. Pero no voy a desaparecer. No después de lo que pasó. Lucía no respondió. Esa noche, Valeria recibió un correo de su abogado. El cambio de conducta de Alejandro podría jugar en su contra si decidimos avanzar con una modificación de custodia. Valeria cerró el portátil con decisión. Entonces avancemos, dijo en voz alta. Si quiere jugar a ser Salvador, que pague el precio. Mientras tanto, Sofía dormía abrazada a su mochila escolar. Ojalá Ale vuelva, susurró en sueños. Y en distintos puntos de la ciudad, 3 adultos comprendieron la misma verdad, aunque ninguno quiso admitirla todavía. Ya no se trataba de una fiesta escolar. Se trataba de decisiones que podían destruir o salvar una familia entera. ¿Te está gustando esta historia? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿El castigo que recibió Lucía o la decisión de Valeria de ir más lejos? Si esta historia te emociona, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El edificio donde ahora trabajaba Lucía era más viejo, más oscuro y quedaba al otro extremo de la ciudad. El turno nocturno la obligaba a dejar a Sofía con una vecina, doña Elvira, una mujer buena pero cansada, que ya había criado demasiados hijos ajenos. No te preocupes, hija, le decía. Aquí la cuido como si fuera mía. Lucía agradecía, pero cada noche, al subir al autobús casi vacío, sentía que estaba perdiendo pedazos de la vida de su hija. La veía dormir cuando salía y cuando regresaba. Nada más. Mientras limpiaba pasillos interminables bajo luces fluorescentes, una idea la atormentaba sin descanso. Todo esto empezó el día que Alejandro escuchó aquella frase. Nunca debí hablar, murmuraba, empujando el carrito. Nunca debí dejar que se acercara. Pero mentirse ya no servía. El daño estaba hecho. Alejandro, por su parte, había entrado en un modo que pocos conocían. El mismo que había usado cuando intentaron destruir su empresa años atrás. Frío. Metódico. Implacable.
Mariana dejó una carpeta gruesa sobre su escritorio. Esto es todo lo que encontramos, dijo. Movimientos legales, correos, y algo más. Alejandro levantó la vista. ¿Qué cosa? Valeria solicitó formalmente la revisión del acuerdo de custodia de Tomás. El aire se volvió pesado. ¿Cuándo? Esta mañana. Alejandro cerró los ojos unos segundos. No era sorpresa, pero dolía igual. Quiere presentarme como inestable, dijo. Como alguien que se involucra emocionalmente con empleadas. Mariana dudó. Hay rumores, señor. Alejandro la miró con dureza. ¿Rumores de qué tipo? De que usted se está acercando demasiado a Lucía. Alejandro golpeó el escritorio con la palma abierta. Esto es exactamente lo que ella temía. Se levantó y caminó por la oficina. Valeria no busca proteger a Tomás, dijo. Busca castigarme. ¿Y Lucía? Preguntó Mariana con cautela. ¿Qué piensa hacer con respecto a ella? Alejandro se detuvo. Protegerla, respondió. Aunque ella no me lo pida. Valeria observaba a Tomás hacer la tarea en la mesa del comedor. El niño estaba más callado de lo habitual. Mamá, dijo de pronto. ¿Papá está enojado conmigo? Valeria sintió una punzada. No, cariño. ¿Por qué preguntas eso? Porque no vino a verme esta semana, respondió. Y cuando lo vi en la escuela, parecía feliz con esa niña. Valeria apretó los labios. Tu papá es complicado, dijo. A veces no sabe a quién priorizar. Tomás bajó la mirada. Yo solo quería que se sentara conmigo, como antes. Valeria se sentó frente a él. Voy a asegurarme de que no vuelva a fallarte, prometió. Te lo juro. Y en su mente, esa promesa ya tenía un camino claro, aunque fuera cruel. Lucía regresó a casa cerca de las 3 de la mañana. Sofía dormía profundamente en el sofá, abrazando un dibujo. Lucía lo tomó con cuidado. Era una familia de 3, dibujada con crayones. Ella, Sofía, y un hombre alto, sonriente. Mamá, Ale, susurró Sofía entre sueños. Lucía sintió que algo se rompía por dentro. La cargó hasta la cama y se sentó a su lado, observándola dormir. No puedo darte lo que pides, susurró. Y no sé cómo quitártelo del corazón. Las lágrimas cayeron sin sonido. Al día siguiente, Lucía fue citada nuevamente por la empresa de limpieza. Esta vez, el tono fue aún más frío. Lucía Morales, dijo el supervisor. Hemos decidido prescindir de sus servicios. El mundo se detuvo. ¿Qué? Susurró. Pero, yo cumplí con todo. La empresa necesita evitar cualquier tipo de conflicto, respondió. Puede recoger sus cosas hoy mismo. Lucía salió tambaleándose. Afuera, el sol brillaba con una ironía cruel. Sacó el celular con manos temblorosas. Pensó en llamar a Alejandro, y lo guardó de nuevo. No, se dijo. No voy a arrastrarlo más a esto. Pero el destino no le dio opción. Alejandro se enteró una hora después. La despidieron, dijo Mariana, pálida. Sin justificación real. Alejandro sintió un frío absoluto. No, dijo, con voz baja. Esto ya no es un daño colateral. Esto es una guerra. Tomó el teléfono. Consígueme al director de esa empresa. Ahora. Mariana dudó. Lucía no quiere que usted intervenga. Alejandro apretó la mandíbula. A veces, dijo, hacer lo correcto implica que te odien por ello. Lucía estaba sentada en una banca del parque, sin saber cómo explicarle a Sofía que ya no tenía trabajo, cuando vio un auto detenerse frente a ella. Alejandro bajó. Te dije que no vinieras, dijo Lucía, levantándose. Y yo te dije que no iba a desaparecer, respondió él. Te despidieron por mí. No lo sabes, respondió ella. No todo gira alrededor de ti. Esta vez sí, dijo Alejandro. Y no pienso mirar a otro lado. Lucía respiraba agitadamente. ¿Sabes lo que es vivir con miedo constante? Preguntó. ¿Depender de un sueldo mínimo? ¿No saber si mañana puedes pagar la renta? Alejandro la miró, sincero. No. Y por eso estoy aprendiendo, tarde. Lucía negó con la cabeza. Tu ayuda siempre viene con consecuencias. Y mi ausencia también, respondió él. Ya lo comprobamos. El silencio entre ellos estaba cargado de verdades incómodas. Valeria va a destruirte, dijo Lucía. Y yo voy a quedar en medio. Alejandro dio un paso adelante. No, dijo. Esta vez, nadie más va a pagar por mis errores.
Esa noche, Alejandro recibió la notificación oficial, demanda por modificación de custodia. Valeria no estaba jugando. Mientras tanto, Lucía recibió una llamada de doña Elvira. Hija. Sofía tiene fiebre, dijo. Te está llamando. Lucía corrió a casa. Sofía estaba ardiendo, llorosa. Mamá, no me dejes sola, susurró. Lucía la abrazó con desesperación. Nunca, prometió. Nunca. En ese instante, sonó el teléfono. Era Alejandro. Lucía lo miró unos segundos, y contestó. Necesito ayudarte, dijo él. Lucía cerró los ojos. Y yo necesito sobrevivir, respondió. No sé si esas dos cosas pueden ir juntas. La línea quedó en silencio. Porque ambos sabían que el punto de no retorno ya había sido cruzado. ¿Te está atrapando esta historia? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿El despido injusto de Lucía o el inicio de la batalla legal entre Alejandro y Valeria? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. La fiebre de Sofía no bajaba. Lucía pasó la noche entera sentada al borde de la cama, con un paño húmedo en la frente de su hija y el corazón encogido por el miedo. Cada respiración agitada de la niña era un recordatorio brutal de lo frágil que era todo. Mamá, susurró Sofía, abriendo los ojos a medias. ¿Ale sabe que estoy enferma? Lucía se quedó inmóvil. Descansa, amor, respondió con suavidad. No pienses en eso ahora. Pero la pregunta se quedó flotando en el aire, pesada, inevitable. A las 6 de la mañana, cuando el cielo apenas clareaba, Lucía tomó una decisión que había estado evitando desde hacía semanas. Marcó el número de Alejandro. Voy al hospital, dijo apenas él contestó. No tengo dinero suficiente. No tengo a quién dejarla. No sé qué hacer. Del otro lado de la línea no hubo preguntas. No hubo reproches. Ya voy, respondió Alejandro. Espérame ahí. Lucía colgó y apoyó la frente en la pared. Parte de ella se odiaba por necesitarlo. Otra parte, la más honesta, se sentía aliviada. En el hospital público, el olor a desinfectante y el ruido constante de camillas y voces cansadas envolvían todo. Lucía esperaba sentada con Sofía en brazos cuando Alejandro apareció. No llevaba traje. Solo una chaqueta sencilla y el rostro marcado por el insomnio. Hola, Sophie, dijo, agachándose frente a ella. Me dijeron que eres muy valiente. Sofía intentó sonreír. Me duele la cabeza, confesó. Alejandro sintió un nudo en la garganta. Ya va a pasar, dijo. Te lo prometo. Lucía observó la escena con sentimientos encontrados. Alejandro sabía exactamente cómo hablarle, cómo tranquilizarla. Y eso la asustaba más que cualquier amenaza externa. El médico tardó horas en atenderlas. Cuando finalmente salió, su expresión era seria. Es una infección fuerte, dijo. Necesita quedarse en observación. Al menos 2 días. Lucía sintió que las piernas le fallaban. ¿Cuánto cuesta? Preguntó, casi en un susurro. El médico le dio una cifra imposible. Alejandro dio un paso al frente. Yo me encargo, dijo. Lucía lo miró, tensa. No. Alejandro sostuvo su mirada. No es caridad. Es humanidad. Lucía cerró los ojos. Asintió apenas. Mientras Sofía dormía en la camilla, Alejandro salió al pasillo para hacer una llamada. No fue a un banco. No fue a un socio. Fue a alguien que llevaba años evitando. Necesito verte, dijo. Es sobre Tomás, y sobre mí. Horas después, Valeria llegó al hospital. Al verlo allí, con la niña dormida detrás del vidrio, sintió una mezcla de rabia y confusión. ¿Ahora también juegas a ser héroe? Preguntó, cruzándose de brazos. Alejandro respiró hondo. No te llamé para pelear. Entonces dime por qué estoy aquí. Alejandro miró a través del vidrio. Porque esto, dijo. Esto es lo que siempre debí ser para nuestro hijo. Y no lo fui. Valeria se quedó en silencio. No vine a pedirte nada, continuó Alejandro. Vine a decirte la verdad. He tomado decisiones impulsivas. Sí, pero no por Lucía. Por mí. Porque me di cuenta de algo que llevaba años negando. Valeria lo observó con atención. No veía arrogancia. No veía manipulación. Veía cansancio. ¿Qué cosa? Preguntó. Que he sido un cobarde, respondió. Preferí el control antes que la presencia. El trabajo antes que Tomás. Y ahora, estoy pagando ese precio.
Valeria apretó los labios. ¿Y esta mujer? Preguntó. ¿Qué es para ti? Alejandro no respondió de inmediato. Es alguien a quien dañé sin querer, dijo finalmente. Y a quien no voy a volver a usar para sentirme mejor conmigo mismo. Valeria suspiró, cansada. Tomás te extraña, dijo. Pero también está enojado. Y tiene derecho. Lo sé, respondió Alejandro. No quiero quitarte la custodia. No quiero una guerra. Quiero aprender a ser padre, aunque llegue tarde. Valeria lo miró largo rato. Luego habló, con una honestidad que dolía. No confío en ti, dijo. Pero tampoco quiero que Tomás crezca creyendo que su padre es un monstruo. Alejandro asintió. Entonces no hagamos esto por nosotros, dijo. Hagámoslo por él. Lucía los vio hablar desde lejos. Sintió miedo. Intuía que algo grande estaba moviéndose, algo que podía arrastrarla sin pedir permiso. Horas después, Valeria se acercó a ella. Soy Valeria, dijo. La madre de Tomás. Lucía tragó saliva. Lo sé. Valeria respiró hondo. No voy a fingir que esto no me molesta, dijo. Pero tampoco voy a seguir castigándote por errores que no son tuyos. Lucía la miró, sorprendida. No quiero problemas, respondió. Solo quiero cuidar a mi hija. Valeria asintió. Entonces hazlo, dijo. Y no permitas que Alejandro te use como redención. Lucía sostuvo su mirada. Eso no depende solo de mí. Valeria se fue sin responder. 2 días después, Sofía fue dada de alta. Al salir del hospital, tomó la mano de Alejandro sin pensarlo. ¿Vas a venir a verme? Preguntó. Lucía contuvo la respiración. Alejandro se agachó frente a ella. Si tu mamá me lo permite, sí. Lucía lo miró. Vio sinceridad. Pero también vio riesgo. Un paso a la vez, dijo. Por favor. Alejandro asintió. Un paso a la vez. Esa misma semana, el juicio de custodia tomó un giro inesperado. Valeria retiró parte de la demanda. No por perdón, sino por estrategia. Alejandro recibió el aviso con sorpresa. No es el final, dijo Mariana. Es una tregua. Alejandro lo sabía. Mientras tanto, Lucía recibió una oferta de trabajo. No como limpiadora. Como encargada de mantenimiento en una pequeña clínica privada. Mejor horario. Mejor paga. ¿Fue idea tuya? Preguntó Lucía a Alejandro. No, respondió él. Pero me alegra. Lucía lo miró con una mezcla de gratitud y temor. Esto no nos convierte en familia, dijo. Alejandro asintió. No, respondió. Pero tal vez, en algo que todavía no tiene nombre. Esa noche, Sofía dibujó de nuevo. Esta vez, 2 casas. 2 niños. Y un hombre al centro, con los brazos abiertos. Lucía observó el dibujo y comprendió algo que la estremeció. La verdad ya no podía esconderse. No sin romper corazones. ¿Estás disfrutando esta historia? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿El encuentro entre Alejandro y Valeria en el hospital o el cambio que comienza a gestarse entre todos? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El silencio de la casa de Lucía ya no era el mismo. No era paz. Era expectativa. Desde que Sofía salió del hospital, cada sonido, el timbre, el teléfono, incluso pasos en la escalera, parecía anunciar algo que podía cambiarlo todo. Lucía vivía con el corazón en guardia, como si cualquier momento de calma fuera apenas una tregua antes del siguiente golpe. Sofía, en cambio, estaba distinta. Más callada. Más observadora. «Mamá», preguntó una noche, mientras cenaban. «¿Ale es mi papá?» Lucía dejó caer el tenedor. «No, amor», respondió con cuidado. «Ale es alguien que nos ayudó». Sofía frunció el ceño. «Pero me cuida. Me escucha. Y cuando me duele algo, se preocupa». Lucía sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. «Eso no hace a alguien papá», dijo, más para convencerse a sí misma que a su hija. Sofía bajó la mirada. «Entonces, ¿por qué los papás se van?» Lucía no supo qué responder. Alejandro también estaba pagando el precio de quedarse. Desde que comenzó a involucrarse de verdad, su mundo ordenado empezó a resquebrajarse. Los socios lo notaban distraído. Los medios comenzaron a murmurar. Un empresario influyente no podía permitirse aparecer con frecuencia en un barrio humilde, entrando y saliendo de hospitales públicos,
ni involucrarse emocionalmente con personas fuera de su círculo. Esto puede afectar la imagen de la empresa, le dijo uno de los directores. La percepción importa. Alejandro lo miró con frialdad. Durante años cuidé la percepción, respondió. Y descuidé a mi hijo. No voy a cometer el mismo error otra vez. ¿Otra vez? Preguntó el hombre, incómodo. Alejandro no respondió. Tomás estaba sentado en su habitación, mirando su celular sin realmente verlo. Desde el hospital, su padre había intentado acercarse más. Mensajes. Llamadas. Invitaciones simples. ¿Quieres comer algo conmigo? ¿Puedo pasar por ti después de la escuela? Tomás no sabía qué hacer con eso. ¿Le vas a contestar? Preguntó Valeria desde la puerta. No sé, respondió el niño. Ahora sí tiene tiempo. Valeria se apoyó en el marco. Las personas pueden cambiar, dijo. Pero no están obligados a perdonar de inmediato. Tomás suspiró. Tengo miedo de que vuelva a irse. Valeria cerró los ojos un segundo. Yo también, admitió. Un sábado por la mañana, Alejandro apareció frente al edificio de Lucía. No había avisado. No quería presionar. Lucía abrió la puerta con cautela. No es buen momento, dijo apenas lo vio. Lo sé, respondió él. Solo, quería saber cómo están. Sofía apareció detrás, con una sonrisa tímida. Hola, Ale. Alejandro se agachó a su altura. Hola, campeona. ¿Cómo te sientes hoy? Mejor, respondió. Mamá me dejó pintar. Lucía suspiró. Pasa, dijo finalmente. Pero solo un rato. Se sentaron en la pequeña sala. Alejandro observó los detalles, dibujos en la pared, muebles gastados, pero limpios. Un hogar real. No un escenario. Te ofrecieron el trabajo en la clínica, dijo Alejandro. Me alegra mucho. Lucía lo miró, desconfiada. ¿De verdad no tuviste nada que ver? De verdad, respondió. Y aunque lo hubiera tenido, lo sabrías. Ya no quiero mover hilos a escondidas. Lucía asintió lentamente. Eso es lo que más miedo me da, dijo. Que quieras hacer todo bien, y no sepas cuándo detenerte. Alejandro bajó la mirada. No sé cuál es mi lugar, admitió. Con Sofía. Contigo. Con Tomás. Entonces no te lo inventes, respondió Lucía. Si te quedas, que sea con límites claros. Alejandro levantó la vista. Dímelos. Lucía respiró hondo. No promesas que no puedas cumplir. No apariciones y desapariciones. Y, sobre todo, no confundas a mi hija. Alejandro asintió con firmeza. Acepto. Sofía observaba desde el suelo, coloreando. ¿Van a pelear? Preguntó. Lucía y Alejandro se miraron. No, respondieron ambos a la vez. Sofía sonrió. Entonces está bien. Esa misma tarde, Alejandro recibió una llamada que lo obligó a salir de inmediato. Señor Barrenechea, dijo Mariana. Hay una filtración. Fotos suyas saliendo del hospital. Y otras, entrando al edificio de Lucía. Alejandro cerró los ojos. ¿Ya se publicaron? Aún no, respondió. Pero están ofreciendo el material. Alejandro apretó la mandíbula. Déjalos, dijo. No voy a esconderme más. Esto puede afectarla a ella, advirtió Mariana. Alejandro lo sabía. Y eso lo llevó a tomar una decisión difícil. Esa noche, Alejandro llamó a Lucía. Tenemos que hablar, dijo. Pero no por teléfono. Se encontraron en un café discreto. Lucía llegó tensa. Van a salir fotos, dijo Alejandro sin rodeos. No son falsas. No son escandalosas. Pero pueden hacer daño. Lucía se quedó en silencio. No quiero que Sofía crezca leyendo mentiras sobre su madre, continuó. Por eso, voy a dar una entrevista. Lucía lo miró alarmada. ¿Estás loco? Preguntó. Eso nos va a exponer más. No, respondió él. Voy a hablar de mí. De mis errores. De mi ausencia como padre. No de ti. Lucía dudó. ¿Y si no te creen? Alejandro se encogió de hombros. Entonces cargaré con eso. Es mi precio por quedarme. La entrevista salió 2 días después. Titulares sobrios, pero contundentes. Alejandro Barrenechea admite, fui un padre ausente. No hubo nombres. No hubo detalles íntimos. Pero el mensaje fue claro, un hombre poderoso reconociendo su fracaso más grande. Valeria la leyó en silencio. Tomás también. ¿Es verdad?
preguntó el niño. ¿De verdad se arrepiente? Valeria suspiró. Eso parece. Tomás miró la pantalla. Entonces, tal vez podamos intentarlo. Valeria lo abrazó. Lucía también leyó la entrevista. Sintió miedo. Y algo más cercano a la esperanza. Esa noche, Sofía se acercó con un dibujo nuevo. 3 figuras. Ella. Su mamá. Y Alejandro, a un lado, no al centro. Así está bien, dijo Sofía. No siempre tiene que estar. Lucía tragó saliva. ¿Quién te enseñó eso? Sofía sonrió. Tú. Lucía abrazó a su hija con fuerza. Por primera vez en mucho tiempo, entendió que quedarse no era lo mismo que poseer. Y que amar, a veces, significaba aceptar el lugar que te dan, sin exigir más. Pero no todos estaban listos para esa verdad. Porque mientras Alejandro pagaba el precio público de su pasado, alguien más preparaba un movimiento silencioso que pondría todo en riesgo una vez más. ¿Te está gustando la historia hasta ahora? ¿Qué te impactó más de este capítulo, la entrevista pública de Alejandro o la madurez inesperada de Sofía? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El movimiento fue silencioso, preciso, casi elegante. Mientras Alejandro enfrentaba las consecuencias públicas de su confesión y Lucía intentaba reconstruir una rutina frágil pero honesta, alguien más observaba desde la sombra, esperando el momento exacto para hablar. Ese alguien se llamaba Héctor Salgado. Es socio de Alejandro. Hombre resentido. Y poseedor de una verdad enterrada durante años. Lucía llevaba apenas 2 semanas en la clínica privada cuando recibió la llamada. ¿Lucía Morales? Preguntó una voz masculina desconocida. Sí. Necesito hablar contigo. En persona. Es sobre Sofía, y sobre Alejandro Barrenechea. Lucía sintió que el pulso se le disparaba. No tengo nada que hablar con desconocidos, respondió. Y menos sobre mi hija. Entiendo, dijo el hombre. Pero si no nos vemos, alguien más contará la historia por mí. Y no será con cuidado. Lucía colgó. Las manos le temblaban. Esa noche no dijo nada. Pero el miedo regresó con fuerza. Alejandro también sintió que algo no encajaba. Desde la entrevista, había recibido mensajes extraños. No amenazas directas, pero sí advertencias disfrazadas de consejos. Cuidado con remover el pasado. No todas las historias quieren salir a la luz. Mariana fue la primera en decirlo en voz alta. Esto no es casualidad, dijo. Alguien está buscando una oportunidad. Que la busque, respondió Alejandro. Ya no voy a esconderme. Mariana dudó. Alejandro, hay cosas que ni siquiera Lucía sabe. Alejandro la miró fijamente. ¿A qué te refieres? Mariana bajó la voz. A Sofía. El mundo se detuvo. ¿Qué pasa con ella? Preguntó Alejandro, tenso. Nada comprobado, respondió Mariana. Solo, rumores antiguos. Archivos que nunca se cerraron. Alejandro sintió un frío profundo. Quiero verlo todo, ordenó. 2 días después, Lucía aceptó reunirse con el hombre misterioso. No por curiosidad. Por instinto materno. El café estaba casi vacío. Héctor Salgado era un hombre de unos 50 años, con mirada cansada y una carpeta bajo el brazo. Gracias por venir, dijo. Sé que esto no es fácil. Diga lo que tenga que decir, respondió Lucía. Y rápido. Héctor abrió la carpeta. Sacó una copia de un documento médico antiguo. Lucía lo reconoció de inmediato. Eso es, susurró. El informe de parto de Sofía, confirmó Héctor. Del hospital donde nació. Lucía sintió que le faltaba el aire. ¿Cómo consiguió eso? Porque hace 7 años, respondió, Alejandro Barrenechea fue ingresado de emergencia en ese mismo hospital. El mismo día. La misma hora. Lucía negó con la cabeza. Eso no significa nada. Héctor se inclinó hacia adelante. Lucía, ¿recuerdas al hombre que te ayudó aquella noche? ¿El que firmó como contacto de emergencia cuando te desmayaste? Lucía cerró los ojos. Lo recordó. Un rostro borroso. Una voz firme. Una mano sosteniendo la suya. Me dijeron que era un voluntario, susurró. Héctor negó lentamente. No lo era. Lucía sintió que el corazón iba a estallarle. Alejandro no lo sabe, añadió Héctor. O al menos, no lo sabía. Hasta ahora. Lucía se levantó de golpe. Esto es una locura. Tal vez, respondió Héctor.
Pero hay una prueba que puede confirmarlo o destruirlo todo. ¿Qué quiere de mí? Preguntó Lucía, con la voz quebrada. Nada, dijo Héctor. Solo que estés preparada. Porque si esto sale a la luz, nadie va a quedar intacto. Esa misma noche, Alejandro recibió un sobre sin remitente. Dentro había una copia del mismo informe médico, y una nota escrita a mano. La verdad no siempre se elige. A veces, simplemente despierta. Alejandro leyó el documento una y otra vez. Las fechas. El lugar. Los nombres. Sofía. El mundo se volvió ruido. No, susurró. No puede ser. Mariana entró en la oficina. Alejandro, ¿estás bien? Él levantó la vista, pálido. Necesito hablar con Lucía, dijo. Ahora. Lucía estaba acostando a Sofía cuando sonó el timbre. Supo quién era antes de abrir. Alejandro estaba de pie, devastado. ¿Lo sabías? Preguntó sin rodeos. Lucía cerró la puerta detrás de él. No, respondió. Nunca lo supe. ¿Entonces por qué? La voz de Alejandro se quebró. ¿Por qué estaba yo allí? Lucía respiró hondo. Esa noche me desmayé, dijo. Alguien firmó por mí. Nunca vi bien su rostro. Alejandro se pasó la mano por el cabello. Si esto es cierto, murmuró. He estado huyendo de mi propia hija durante 7 años. Lucía sintió que las piernas le fallaban. No sabemos nada aún, dijo. No haga suposiciones. ¿Y si lo soy? Preguntó Alejandro. ¿Y si Sofía es? El llanto de la niña interrumpió la frase. Mamá, dijo Sofía desde el cuarto. ¿Pasa algo? Lucía y Alejandro se miraron. El miedo era absoluto. No, respondió Lucía. Nada, amor. Alejandro dio un paso atrás. No puedo hacer esto, dijo. No así. No sin pruebas. No sin destruirla. Entonces no hagas nada, respondió Lucía. Por ahora. Alejandro asintió, derrotado. Pero si esto es verdad, susurró. Ya no se trata de quedarme. Se trata de reparar. Valeria también recibió el rumor. No documentos. No pruebas. Solo la posibilidad. ¿Sofía? Repitió. ¿Su hija? Tomás estaba en la habitación contigua. Valeria bajó la voz. Si eso es cierto, dijo para sí. Todo cambia. Y por primera vez, no supo si debía proteger a su hijo, o prepararlo para una verdad imposible de ignorar. Esa noche, Sofía soñó con un hombre que corría hacia ella. No sabía quién era. Solo sabía que llegaba tarde, pero llegaba. Lucía la observó dormir, con el corazón en llamas. Porque ahora lo entendía todo. Las miradas. La conexión. La sensación de familia. No era coincidencia. Era destino esperando ser nombrado. Y cuando la verdad finalmente saliera a la luz, ya no habría marcha atrás. ¿Te está impactando esta historia? ¿Qué te sorprendió más de este capítulo? ¿La revelación sobre el posible origen de Sofía o la reacción de Alejandro al enfrentarse a esa verdad? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El amanecer llegó sin promesas. Alejandro no había dormido. Permaneció sentado en la oscuridad de su oficina, con el informe médico sobre el escritorio, como si ese papel pudiera moverse solo y desmentirse. Cada minuto que pasaba, la posibilidad dejaba de ser una idea lejana y se convertía en una verdad insoportable. Sofía. El nombre resonaba en su cabeza como un eco eterno. No era solo la posibilidad de ser padre. Era el peso de haber llegado tarde a la vida de alguien que, quizá, siempre le perteneció. Lucía tampoco durmió. Observó a su hija respirar, tan tranquila, tan ajena al terremoto que se gestaba a su alrededor. Cada rasgo del rostro de Sofía comenzó a adquirir un nuevo significado. La forma de la nariz, la intensidad de la mirada, esa manera tan particular de fruncir el ceño cuando algo no le gustaba. Demasiadas coincidencias. No, susurró Lucía. No puedo permitir que esto la rompa. Pero el destino no pide permiso. A las 9 de la mañana, Alejandro tomó una decisión. Quiero la prueba de ADN, dijo con voz firme frente a Mariana. Discreta. Rápida. Irrefutable. Mariana respiró hondo. ¿Lucía lo sabe? No aún, respondió. Pero no voy a hacer nada sin su consentimiento. No después de todo. Esto puede destruir a Valeria, advirtió Mariana. Alejandro la miró sin pestañear. La mentira ya lo está haciendo.
Lucía aceptó la reunión esa misma tarde. No en la mansión. No en su casa. Eligió un lugar neutral, casi invisible, una pequeña clínica privada al sur de la ciudad. Cuando Alejandro llegó, Lucía ya estaba allí. Tenía el rostro sereno, pero los ojos cansados. Tenemos que hablar, dijo ella. Lo sé, respondió él. Y no voy a huir. Lucía cruzó los brazos. Antes de cualquier prueba, necesito algo claro, dijo. Sofía no es una oportunidad para reparar tu pasado. Es una niña. Mi hija. Su estabilidad está por encima de todo. Alejandro asintió lentamente. Lo entiendo, dijo. Y si no soy su padre, me iré sin hacer ruido. Lucía lo miró con dureza. ¿Y si lo eres? Alejandro tragó saliva. Entonces pasaré el resto de mi vida tratando de merecerlo. El silencio fue largo. Finalmente, Lucía cerró los ojos. Hagámoslo. El procedimiento fue simple. Demasiado simple para algo tan devastador. Un hisopo. Una firma. Una espera de 48 horas. 48 horas que se sintieron como años. Valeria lo supo esa noche. No por Alejandro. No por Mariana. Lo supo por Héctor Salgado. ¿Sabías que hay una prueba de ADN en curso? Dijo él al teléfono. Sobre Sofía. Valeria sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. Eso es mentira, respondió. Alejandro jamás. Alejandro ya no controla la verdad, interrumpió Héctor. Y tú tampoco. Colgó sin despedirse. Valeria caminó por la casa como un fantasma. Tomás estaba en su habitación, ajeno, haciendo tareas escolares. Se detuvo frente a la puerta. No, susurró. No voy a perderlo todo. Pero por primera vez, no sabía contra quién luchar. Las horas avanzaron con una lentitud cruel. Alejandro evitó ver a Sofía. No por indiferencia. Por miedo. Miedo a mirarla y reconocer algo irreversible. Lucía, en cambio, no pudo evitar observar cada gesto de su hija con una nueva intensidad. Sofía hablaba de la fiesta escolar que se acercaba, de los disfraces, de los bailes, de los padres que asistirían. Mamá, dijo de pronto. ¿Crees que Alejandro venga? Lucía se congeló. No lo sé, amor, respondió. ¿Te gustaría? Sofía sonrió. Sí. Él me mira como si yo importara. Lucía sintió que el corazón se le partía. La llamada llegó al segundo día, a las 6 de la tarde. Mariana contestó. Ya están los resultados, dijo la doctora. Mariana cerró los ojos. ¿Son concluyentes? 100%, respondió la voz al otro lado. No hay margen de error. Mariana colgó. Sus manos temblaban. Alejandro y Lucía se encontraron nuevamente en la clínica. Esta vez, Mariana estaba presente. Nadie habló durante varios minutos. Mariana colocó el sobre la mesa. Antes de abrirlo, dijo, necesito que entiendan algo. Pase lo que pase, nada volverá a ser como antes. Alejandro asintió. Lucía tomó aire. Ábrelo. Mariana rompió el sobre. Leyó en silencio. Una sola línea bastó para cambiarlo todo. Levantó la mirada. Alejandro Barrenechea, dijo con voz quebrada. Usted es el padre biológico de Sofía Morales. El mundo se detuvo. Lucía sintió que el aire desaparecía. Alejandro se quedó inmóvil, como si el cuerpo no le respondiera. ¿Está segura? Susurró él. ¿No hay error? Ninguno, respondió Mariana. La compatibilidad es total. Alejandro se llevó las manos al rostro. Dios mío. Lucía rompió en llanto. No de alivio. No de felicidad. De miedo. ¿Y ahora qué? Preguntó. ¿Qué hacemos ahora? Alejandro levantó la mirada, los ojos llenos de lágrimas. Ahora, empiezo a hacer lo que debía hacer desde el principio. Valeria también recibió la confirmación. No de manera oficial. Pero suficiente. Es cierto, le dijo Héctor. Es su hija. Valeria dejó caer el teléfono. Todo lo que había construido, su estatus, su seguridad, su poder, comenzaba a resquebrajarse. No, dijo en voz alta. No permitiré que me borren. Tomás apareció en la puerta. Mamá, ¿estás bien? Valeria lo miró. Y por primera vez, no supo mentirle. No lo sé, respondió. Alejandro pidió ver a Sofía. Lucía dudó. No hoy, dijo. Necesito tiempo. Ella necesita normalidad. Alejandro asintió, aunque le dolía. Respeto eso, dijo.
Pero quiero estar en la fiesta. Lucía lo miró. ¿Cómo qué? Alejandro respiró hondo. Como alguien que quiere aprender a ser padre, sin exigir nada. Lucía no respondió de inmediato. Lo pensaré, dijo finalmente. Esa noche, Alejandro regresó solo a su casa. Entró en el cuarto de Tomás. Lo observó dormir. Perdóname, susurró. Nunca quise que esto te lastimara. Pero sabía que ya lo estaba haciendo. Lucía se sentó junto a la cama de Sofía. Amor, dijo. ¿Recuerdas cuando dijiste que querías un papá en la fiesta? Sofía asintió. ¿Sigue siendo tu deseo? La niña sonrió. Sí, respondió. No importa quién sea, mientras se quede. Lucía cerró los ojos, conteniendo las lágrimas. Porque ahora sabía que el problema no era si Alejandro era el padre. El problema era si estaría a la altura de serlo. Y el capítulo más difícil aún no había comenzado. ¿Esta revelación te dejó sin aliento? ¿Qué te impactó más de este capítulo? ¿El resultado de la prueba de ADN o el miedo de Lucía ante lo que viene ahora? Si esta historia te está emocionando, deja tu like, suscríbete al canal y comenta desde donde estás viendo este video. El día de la fiesta escolar amaneció con un cielo extraño, cubierto por nubes blancas que no amenazaban lluvia, pero tampoco prometían sol. Era uno de esos días suspendidos, como si el mundo contuviera la respiración. Lucía lo sintió desde que despertó. Sofía saltó de la cama con una energía que contrastaba con el nudo en el pecho de su madre. «Mamá, hoy es el día», gritó. «No lleguemos tarde». Lucía sonrió, aunque por dentro todo temblaba. «No llegaremos tarde, amor». Mientras ayudaba a su hija a vestirse con el traje que habían preparado juntas, Lucía pensó en Alejandro. En la prueba. En la palabra padre escrita en un informe clínico que aún le parecía irreal. Nada garantizaba que él aparecería. Nada garantizaba que, incluso apareciendo, supiera qué hacer. Alejandro llevaba más de una hora estacionado frente a la escuela. Observaba a los padres bajar de sus autos, algunos tomados de la mano, otros distraídos con el teléfono, otros cargando cámaras y globos. Familias completas. Escenas simples. Él, en cambio, sentía que estaba a punto de entrar a una vida para la que no había sido entrenado. Mariana lo había llamado temprano. «No tienes que ser perfecto», le dijo. «Solo real». Alejandro respiró hondo, tomó una pequeña bolsa con un regalo sencillo que había comprado sin saber si tenía derecho a hacerlo, y bajó del auto. Lucía lo vio antes de que Sofía lo notara. Estaba de pie cerca de la entrada, incómodo, con el traje oscuro que no encajaba del todo con el ambiente colorido. Parecía un extraño. Parecía vulnerable. «Mamá», susurró Sofía. «El vino». Lucía sintió que los ojos se le llenaban de lágrimas. «Sí, amor. Vino». Sofía soltó su mano y corrió hacia Alejandro. «Hola», dijo, sin miedo. «Pensé que no ibas a venir». Alejandro se agachó frente a ella, con la voz temblorosa. «Te prometí que lo intentaría», respondió. «Y aquí estoy». Sofía lo abrazó sin dudar. Ese abrazo, pequeño, espontáneo, sincero, fue lo que terminó de romperlo. Lucía observó la escena en silencio. No intervino. No corrigió. No protegió. Dejó que la verdad caminara sola. La fiesta comenzó con canciones infantiles y coreografías torpes. Alejandro se sentó junto a Lucía, respetando la distancia, sin tocarla, sin invadir. «Gracias por dejarme estar aquí», dijo en voz baja. «Gracias por no fallar hoy», respondió ella. Sofía bailó. Rió. Buscó con la mirada. Y cada vez que lo hacía, Alejandro estaba allí. No como un empresario. No como un salvador. Solo como alguien presente. Pero no todos observaban con ternura. Valeria estaba al fondo del patio, de pie, rígida, con Tomás a su lado. Había venido sin avisar. Tomás miraba a Sofía con curiosidad. No con celos. No con rabia. Con confusión. «¿Ella es?», preguntó. Valeria apretó los labios. «Sí». Tomás frunció el ceño. «¿Mi hermana?». Valeria no respondió. Tomás observó a Alejandro, que aplaudía torpemente, emocionado. «Parece feliz», dijo el niño. Esa frase atravesó a Valeria como una herida abierta. Al final del evento, Sofía corrió hacia Lucía y Alejandro. «¿Podemos comer helado?», preguntó. «Como hacen las familias después de las fiestas». Lucía miró a Alejandro. Él no respondió de inmediato. «Solo si tú quieres», dijo finalmente. «No quiero imponerme».
Sofía lo tomó de la mano. Yo quiero. Lucía asintió. Vamos entonces. El helado fue simple. 3 sabores. 3 cucharas. Pero fue allí, entre risas tímidas y silencios honestos, donde ocurrió lo inevitable. Alejandro, dijo Lucía. Sofía no sabe nada aún. Alejandro asintió. No quiero confundirla, respondió. Quiero hacerlo bien, si es que me dejas intentarlo. Lucía lo miró a los ojos. No puedo prometerte nada, dijo. Pero tampoco puedo negar lo que es evidente. Sofía levantó la mirada. ¿Qué es evidente?, preguntó. Lucía sonrió. Que hay personas que llegan tarde, pero llegan. Sofía pensó un momento. Entonces está bien, dijo. Mientras no se vayan otra vez. Alejandro sintió que el pecho se le cerraba. No me voy, dijo con firmeza. Aunque tenga que aprender desde cero. Esa noche, Alejandro habló con Tomás. Sin discursos preparados. Sin mentiras. Hay algo que necesito decirte, dijo. Tomás lo miró con madurez inesperada. Lo sé, respondió. Ella es tu hija. Alejandro se sorprendió. ¿Estás enojado? Tomás negó con la cabeza. Solo tengo miedo de que me dejes de querer. Alejandro lo abrazó con fuerza. Nunca, dijo. Ser padre no se divide. Se multiplica. Valeria observó la escena desde la puerta. Por primera vez, entendió que había perdido. No a Alejandro, sino el control. Los días siguientes fueron lentos, cuidadosos. Alejandro no se mudó. No exigió derechos. No habló de abogados. Llegaba. Escuchaba. Ayudaba. Lucía comenzó a confiar, no en promesas, sino en acciones. Y Sofía comenzó a llamarlo de una forma nueva. No papá. No aún. Pero algo más cercano. Una tarde, mientras caminaban los 3 por un parque, Sofía se detuvo. Alejandro, dijo. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Te quedarías, incluso si yo me enojo contigo a veces? Alejandro sonrió. Especialmente entonces. Sofía asintió, satisfecha. Lucía los observó, con lágrimas silenciosas. Porque entendió algo esencial. La historia no se trataba de un millonario salvando a una faccineira. Se trataba de un hombre aprendiendo a ser padre, cuando ya nadie lo esperaba. Meses después, Alejandro firmó un documento. No era un contrato empresarial. Era un reconocimiento legal. Lucía estuvo presente. Sofía también. Cuando todo terminó, Sofía levantó la vista. ¿Ahora qué cambia?, preguntó. Alejandro se agachó frente a ella. Nada importante, respondió. Solo que ahora es oficial algo que ya sentíamos. Sofía sonrió. Entonces, ¿puedo decirte papá? Alejandro no respondió. No pudo. Solo la abrazó. Lucía cerró los ojos. Había dolor. Había cicatrices. Pero también había verdad. Y eso, al final, fue suficiente. ¿Te emocionó esta historia hasta el final? Cada capítulo estuvo lleno de momentos de tensión, lágrimas y esperanza. Queremos saber qué te tocó más profundamente. ¿Fue el instante en que Sofía, con su inocencia y valentía, pidió un padre para la fiesta escolar, o fue el momento en que Alejandro, enfrentando todos sus miedos y errores del pasado, decidió quedarse y asumir el rol que siempre debió tener? Esta historia nos recuerda que la vida no siempre nos da segundas oportunidades a tiempo, pero cuando llegan, pueden cambiarlo todo. Que el amor, la paciencia y la sinceridad son las fuerzas más poderosas para unir familias, incluso las más improbables. Si esta historia te conmovió, deja tu like, suscríbete al canal y no olvides activar la campanita para recibir más historias que tocan el corazón. Queremos que formes parte de nuestra comunidad. Comparte en los comentarios desde donde nos estás viendo, y cuéntanos cuál fue el momento que más te hizo llorar, sonreír o reflexionar. Gracias por acompañarnos hasta el final. A veces, la familia no llega a tiempo, pero cuando finalmente lo hace, trae consigo la fuerza, el perdón y la felicidad que todos necesitamos. Y recuerda, cada acto de amor y cada decisión de quedarse tiene el poder de transformar vidas para siempre.